Bienvenidos una vez más a este espacio. Gracias a todos por estar. Hablemos hoy de algo sumamente importante. En medio de un estado fallido mexicano, en medio de persecuciones a los estudiantes, a los jóvenes, en medio de tantos desaparecidos, de detenciones arbitrarias, está el brazo armado, el más poderoso, el de Televisa, al servicio del títere de Peña Nieto y de los que le mueven los hilos, que aprovechan cualquier situación como la muerte de un cómico para inundar sus pantallas de distractores. Entonces es importante distinguirlos, es importante revisarlos y no caer en ellos. Hablemos de los distractores morbosos de Televisa. Y de entrada es importante entender que estos telemontajes pueden ser armados, orquestados, como lo iremos revisando, y también pueden ser oportunos. Esos eventos que suceden y que los toman y los engrandecen y lo acomodan también y lo utilizan también, que es importante revisar qué han querido ocultar con esos grandes distractores, qué había detrás y cómo nos perdimos y cómo una gran mayoría ya ni recuerda el hecho que taparon, que quisieron tapar y lo lograron. Y hablemos entonces primero de los eventos convenientes que suceden, esos donde ven oportunidad de distraer. Analicemos tres casos emblemáticos. El primero, el asesinato de Paco Stanley, asesinado por el cártel de Juárez. Y en aquel momento, en 1999, cuando ocurrió, recordemos que Paco Stanley se había ido a Televisión Azteca, pero seguía operando la red de tráfico de drogas en Televisa, a la par de Jorge Ortiz de Pinedo. Uno se quedó en Televisa, el otro se fue a TV Azteca. Pero algo no salió bien, algunas cuentas no salieron bien con Paco Stanley y quien le proveía de la droga. El cártel de Juárez lo mandó matar por ajuste de cuentas. Pero ese evento, tanto Televisa como Televisión Azteca lo aprovecharon para cuestionar la supuesta inseguridad de la que había sido preso Paco Stanley, argumentando en 2 días ininterrumpidos de programación en sus espacios que la culpa de que hayan muerto, que hayan matado a Paco Stanley había sido Cuauhtémoc Cárdenas. Y era el momento justo, exacto, conveniente para echar a perder esa campaña antes de iniciar, y que en el 2000 la figura del PRD y de Cárdenas pues llegara ya muy devaluada por esa inseguridad, aunque poco tiempo después empezaron a salir la realidad, las verdades que se quisieron callar. Paco Stanley era drogadicto, Paco Stanley operaba para un cártel, Paco Stanley distribuía la droga en Televisa y ahora en Televisión Azteca. En ese momento en Televisión Azteca, y así como en su momento nos han querido distraer de las realidades de lo que sucede, lo estamos viviendo también hoy, porque ese plan que presentó Peña Nieto, ese plan antiviolencia, ese que con bombo y platillo dijo que no se podía repetir una vez más lo de Ayotzinapa, pero que no se nos olvide en ningún momento que ellos dejaron que eso ocurriera. Otro evento reciente que Televisa utilizó fue la conveniente muerte de Jenny Rivera. Recordemos cómo Televisa parecía que ya sabía, empezó a transmitir desde muy temprano la desaparición del avión donde viajaba esta cantante grupera. Pero atrás de ese asunto, ella que fue asesinada por los Zetas, con los que muy probablemente tiene nexos Televisa, y recordemos que los Zetas no es otra cosa que los infiltrados de Estados Unidos para detonar lo que estamos viendo hoy en materia de violencia. Pero atrás de
del asesinato por los Zetas de Jenny Rivera estaba el escandalazo de Televisa que meses antes de ese 9 de diciembre del 2012 había salido a la luz. Las camionetas que sí eran de Televisa, que tenían un equipo de punta en tecnología para transmisiones, para controles remotos y demás, un día después de este conveniente asesinato de esta cantante, Televisa tenía el juicio en Nicaragua. Iban a procesar a aquellos periodistas o supuestos periodistas detenidos. Pero recordemos que no solo quedó en que Televisa dijera que sí son o no son de ellos las camionetas, sino que también salieron a relucir nombres de grandes ejecutivos de Televisa, como Amador Narcia. Y la mayoría de los mexicanos hoy recuerdan la muerte de Jenny Rivera, la forma tan terrible de ese asesinato, pero no se acuerdan de Amador Narcia y toda la injerencia de Televisa con aquellas camionetas que pasaron durante más de 4 años por Centroamérica traficando millones y millones de dólares en droga. Pero por lo pronto en México hay cosas que también es necesario que sepamos. El FBI ha estado operando en México, se sacan documentos y lo trae la revista Contralínea, que desde los 60s ha estado detrás el FBI, por ejemplo, de las normales rurales. Y también debemos saber que la DEA, a la par del FBI, siguen en México, no han salido a pesar de los escándalos del año pasado y antepasado, cuando se filtraron todo esto en Wikileaks. Pues siguen en México operando y dando órdenes y se encubren. Estos de Estados Unidos se encubren de marinos, de soldados mexicanos para operar a su favor. Y todo esto es por el botín de Pemex y demás recursos naturales. Y el gran ejemplo de estos últimos días es la muerte de este comediante de Televisa. Solo había que voltear a sus pantallas a los de ellos, a los del 13, a los del cable, que también les pertenece, para ver la cantidad de reportajes de transmisión de horas en vivo en pantalla para la muerte de este comediante, que no es importante si discutimos o no su talento. Lo que sí es que fue un pilar importante en la educación y formación a partir de la televisión para México. Lo que está detrás está terrible y lo estamos viendo. Acaban de liberar a los 11 que tenían consignados después de lo del 20 de septiembre, de esa marcha pacífica donde infiltran a anarquistas y arman sus desmanes y culpan a los inocentes. Pero los dejaron ir por la presión del pueblo, porque no tenían sustento legal para tenerlo. Es un mensaje claro para los jóvenes. Y gravísimo lo que declara este activista de la UNAM, este chico que decía que le iban a hacer lo mismo, que le dijeron que le iban a hacer lo mismo que los de Ayotzinapa. Todo esto que se filtra nos da el panorama de la realidad, cosa que Televisa no quiere en ningún momento que sepamos, y lamentablemente somos muy pocos los que alcanzamos a hacer lectura de cómo lo hacen, de cómo se aprovechan de estos eventos para ocultarnos lo que es realmente importante. Tenemos ese telemontaje que sí fue orquestado por Televisa, de la mano de Genaro García Luna, este corruptazo que ahorita se da la gran vida de lujos, de opulencia en Miami, porque hizo excelente el trabajo que le pidió Estados Unidos, Florence Cassés. Ese montaje era para lavarle la cara a Calderón, y que todo el mundo dijera, bueno, es que están trabajando y son tan efectivos. Y aunque se les cayó el montaje rápidamente, y aunque el montaje terminó por descubrirse, nadie cuestiona ya eso que Televisa participó. ¿Por qué? Porque a través de estupideces logra distraer. Y el ejemplo de cómo se salió de control eso que Televisa apoyó, eso que Televisa contribuyó para los telemontajes, lo estamos padeciendo hoy hasta los universitarios. ¿Qué hacen los soldados en Coahuila, por ejemplo, en la Universidad de Coahuila? ¿O qué hacían los policías, los que llamó Narro hace unos días para reprimir y que terminó baleado un joven en la UNAM? Mientras que los que no son capturados, los que siguen en las calles operando, teniendo propiedades y propiedades, haciendo sus desmanes,
los que sí saben dónde están pero no capturan, como los templarios, por ejemplo, o como la tuta, que sigue ahí. Y recordemos otro que también fue tan grave, eso que Laura Bozzo, esta conductora terrible, esta rata de Televisa, la pusieron a enfrentarse a Carmen Aristegui por dar voz a la revista Proceso en esa negligencia con la que actuaron ante las catástrofes de Ingrid y Manuel, sobre todo en Guerrero, sobre todo el que hoy ya no está, ese gobernador, ese narco gobernador de Aguirre. Recordemos el fiestonón que tenía Aguirre en ese 15 de septiembre del 2013, cuando se les advirtió lo que venía y negligentemente dejaron que sucediera. Pero Televisa tenía que orquestar este montaje antes de que tuviera más peso la negligencia de algo que sabían que iba a ocurrir y no advirtieron a la población, porque en eso consiste precisamente el plan de Estados Unidos por órdenes del nuevo orden mundial, que es exterminar lo que no sirva. Y los mexicanos, muchos de nosotros, no le servimos a estos. Y así como esa negligencia, ahí sigue libre Larrea. Ni con todo lo que pasó con los ríos Sonora y Bacanuchi se va a hacer justicia, al igual que este otro telemontaje. Este que fue, digamos, su obra maestra, el de la gaviota y el de Peña Nieto, para llevar al títere a la presidencia en medio de un cuento de Cenicienta, de este cuento rosa que tanto ha promovido en sus telenovelas, en estos churros que se alejan tanto de la realidad del mexicano. Y el asunto, por ejemplo, cuando hacen ese tipo de montajes, es que podemos ver que a esta actrizucha de cuarta de Televisa, de la gaviota, puede argumentar que ganó millones y millones de pesos por los conflictos de interés de fondo, para lavarse las manos, para salir airados de la situación y que no se haga justicia, como tantas cosas que suceden en este país. Van a quedar impunes gracias a las cortinas de humo de Televisa. Y es por eso que es tan importante cuestionar a este cáncer social. Y no es como lo que vienen y dicen aquí, la cantidad de estupideces de muchos que comentan que por qué nada más Televisa, que por qué no TV Azteca, que Televisa es una empresa privada y que puede hacer lo que quiera. No, señores, Televisa utiliza una señal que es nuestra. Televisa se mantiene de nuestros impuestos. Ese es el problema. Y no mencionamos a Televisión Azteca porque es la casa chica, es donde lavan el dinero de los verdaderos criminales en México. TV Azteca está a las órdenes de Televisa, es junto con pegado. Entonces, si decimos Televisa, es sinónimo también de TV Azteca. Es decir, las mismas cosas, porque eso no es un duopolio, esto es un monopolio que vive de nuestro dinero. Porque solamente hay que recordar cuánto se dona al Teletón que ahí viene, cuánto le pagamos simplemente a Pati Chapoy por una transmisión desde Chiapas, en Chiapas, que se están muriendo de hambre la mayoría, pero estos embolsan millones del erario. ¿Cómo no se han ido también TV Azteca a lavarle la imagen al gobernador de Puebla, al Gober Bala? Este que tampoco va a pagar por su crimen. Por eso es importante cuestionar a este cáncer social llamado Televisa. Gracias a todos una vez más por su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.